Muy buenas noches, soy Marco Lara Clar y esta noche separatismos a propósito de Cataluña. Quédese con nosotros en Global 21. Eso que llaman mal humor social tiene como una de sus expresiones más rudas los nacionalismos separatistas. De Cataluña a Navarra en España y de Países Bajos a Ucrania a través de Europa, desde la crisis financiera global hace una década, los separatismos se agudizan. El mapamundi está sujetado hoy con alfileres. Separatismos a propósito de Cataluña es el tema de esta noche. Igual que cada semana, nos encontramos aquí con ustedes gustosamente y para conversar tenemos esta noche a la doctora Solange Márquez, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y colaboradora del Universal. A Carlos Carabaña, reportero independiente, reportero de México.com, y al maestro Guillem Comté, doctorante en Ciencias por el Colegio de México. Acompáñame a ver el siguiente material para entrar en materia. A 10 años de la crisis financiera global, sí que ha cambiado el mundo, pero de manera especial el independentismo catalán, que hace todavía una década parecía un movimiento apenas de reivindicación simbólica, se ha convertido en un complejo entramado de procesos políticos que podría cambiar en verdad el mapamundi. ¿Es una exageración? El catalanismo, para empezar, no está solo. Se nutre y alimenta a otros separatismos dentro de España y a través de Europa, de Navarra o Valencia, en lo nacional, a Países Bajos, Reino Unido o Ucrania en lo regional, un avispero latente o ya agitado. Para seguir, en contraste con el auge económico español y particularmente catalán de las 2 primeras décadas del nuevo milenio, el crack financiero de 2008 convirtió de forma abrupta el sueño en pesadilla, arrasando con sus aires de grandeza primermundista. Finalmente, el agotamiento del modelo político español. Bajo el mandato de un Mariano Rajoy, inmerso en la crisis del Partido Popular, su partido, el país va viendo brotar conflictos como tumorcillos, muchos por corrupción, burocratismo, pobreza e inseguridad. Y ahora, al Govern llega no solo ya un independentista. Quim Torra, el nuevo presidente catalán, es también un nacionalista extremo, racista y eurofóbico, teniendo todo para convertirse en ese perfil carismático que los separatismos europeos estaban necesitando. ¿Qué quedará de la Unión Europea si todo eso prospera? Ahí la cuestión. Separatismos a propósito de Cataluña es el tema de esta noche. Estamos aquí para reflexionar con el público sobre este tema que a mí me preocupa muchísimo porque nos sitúa frente a un escenario de incertidumbre que no es nada lejano, considerando que somos una región que tiene enormes vínculos políticos, económicos, sociales con Europa. Entonces empezamos con el maestro Comte. ¿Cómo podemos explicarle al público en un tuit, digamos, qué está sucediendo en Cataluña y cómo eso podría tener implicaciones en la actual composición geográfica, geopolítica de Europa y de la Unión Europea en particular? Me parece que lo que está sucediendo en Cataluña es un ejemplo muy interesante, es un caso, ha habido otros a nivel internacional, de una pugna. Estamos, creo que, finalizando la Edad Moderna y hay una pugna sobre qué significa el Estado moderno, qué significa la democracia y qué significa un pueblo. Entonces, entre España y Cataluña hay esa pugna y las consecuencias, pues yo de hecho no lo veo como una cosa atemorizante de incertidumbre. Claro que hay incertidumbre, pero a mí me parece que es una oportunidad para profundizar en lo que significa derechos humanos, en lo que significa democracia y para
de alguna manera reconstruir lo que entendemos como Estado-Nación. Muy bien, Carlos Carabaña, ¿qué te significa esto que hagas así, sobre todo el maestro Comte, sobre todo en el sentido de que no es propiamente una amenaza, y debo aceptar que uno vive muy imbuido por los mass media influyentes globalmente, ¿no? Yo no es que no crea que no sea una amenaza, creo que sí realmente hay una posibilidad de que Cataluña se acabe independizando de España, y luego yo no sé qué quedaría después, porque no sé qué es España sin Cataluña, sin los 7,5 millones de catalanes que hay, ¿no? O sea, es una cosa que forma parte intrínseca de España. Luego creo que Cataluña ahora mismo está, hay un escritor español que se llama Juan Soto Ibars, que habla de un término que lo define como república cuántica, porque como el gato de Schrödinger, existe y no existe a la vez. Entonces yo no sé hacia qué punto estamos yendo ahora mismo y no sé qué va a pasar, la verdad no sabría decirte. Solange Márquez, ¿qué opinas? Es decir, ¿es o no una amenaza propiamente, no solo a España, como decía Carlos, o podría serlo, qué quedaría de España después de Cataluña escindida, sino es una amenaza para la composición y para la propia existencia de la Unión Europea? Yo sí difiero, yo creo que sí es una amenaza. A mí me parece que esta tendencia a separar, a romper los distintos estados puede generar a nivel mundial, ¿no? Puede generar a nivel mundial no solamente una cuestión de crisis económica, sino también crisis sociales, crisis identitarias incluso, ¿no? Puede incluso empujar a una cuestión de mayor xenofobia, porque detrás de esta ideología creo que tiene que ver también mucho esto de nosotros solitos somos, ¿no? Y lo que el maestro Comte decía de los derechos humanos, yo no estoy tan segura de que desde esta perspectiva separatista podamos proteger más los derechos humanos, cuando lo que estamos hablando es yo soy mejor que tú y tú hazte un poquito para allá, ¿no? Lo digo de la manera más coloquial y burda posible, pero siento que va un poco más en ese sentido. Adelante, maestro Comte. Sí, yo creo que hay que distinguir, ¿no?, entre diferentes tipos de nacionalismo. O sea, en el Estado moderno se ha naturalizado, se ha aceptado como normal, no solo normal, sino bueno, el nacionalismo del Estado-nación, de México, de España, de cualquier Estado-nación, ¿no? Por lo menos es un paradigma del siglo XX, vamos a decirlo. Entonces, claro, pero ese nacionalismo, que es el nacionalismo hegemónico, que se da por bueno y perdurable indefinidamente, ¿no? La realidad es que tiene que convivir, porque la historia pues es muy larga, ¿no? Y los pueblos se conforman, algunos se han conformado antes de la conformación de los estados modernos, otros emergen como consecuencia de las pugnas en los estados modernos, etcétera, ¿no? Entonces tiene que convivir con otro tipo de nacionalismos que yo les denominaría nacionalismos subnacionales o subestatales, mejor. Y claro, ahí hay diferentes tipos, como hay diferentes tipos de estados y de nacionalismos de los estados. Algunos son xenofóbicos, como por ejemplo, pues aquí nuestro vecino de arriba está, ¿no?, desplegando a nivel gubernamental un nacionalismo xenofóbico de un estado. Entonces, también a nivel estatal hay nacionalismos que promueven la xenofobia. Pero hay nacionalismos, y yo mantengo que el nacionalismo catalán, obviamente Una cosa, en este caso, ¿cómo encajaría el nuevo presidente Torra, digamos, con sus relaciones privadas? Disculpe por mostrar. Sí, no, te contesto, pero déjame acabar la idea. El nacionalismo catalán es un movimiento pacífico, es un movimiento que se identifica con los derechos humanos, se identifica con la Unión Europea, no está en contra de España. No es un tema de superioridad, de nosotros somos mejores que ustedes. No es eso. No es el discurso de Torra aislacionista, que eso es algo que decía Carlos. A mí me preocupa del discurso de Torra el racismo abierto y también ese discurso anti-Unión Europea aislacionista. ¿No lo ve usted así? A ver, vuelvo a repetir, como movimiento no es eso y no ha sido así. Estoy de acuerdo que el señor nuevo presidente Torra habrá hecho declaraciones en el pasado que no están en esa línea, eso sí puedo admitirlo. Exacto. Y eso es
en mi opinión, equivocado, reprobable, xenofóbico, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con eso. Pero vamos a ver el pasado político de los políticos españoles, de los políticos mexicanos, de cualquier país, y vamos a revisar la hemeroteca y vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar muchas declaraciones, afirmaciones y escritos que contradicen lo que dicen ellos en el presente, lo que representan ellos en el presente. Entonces, no creo que por lo que haya dicho y aún por escrito una persona, si esa persona luego se retracta, pide disculpas, dice que ya no es lo que él piensa. Bien. Entonces, yo creo que se pueda condenar a esa persona. Hay que relativizar, es decir, el caso de Torra no necesariamente es lo que él dice, en lo que podríamos llamar un escenario electorero de formación de gobierno, en este caso en Cataluña, sino tiene que ver con su propio historial, Solange. Sí, a mí coincido plenamente en lo que dice, ¿no? Todos los políticos y en cualquier país del mundo podríamos encontrar declaraciones de las que seguramente se arrepienten. Estridentes con un fin político coyuntural. Claro, pero entonces, ¿hasta dónde los ciudadanos tienen la seguridad de cuál es el discurso verdadero, el que dijiste antes o el que estás diciendo ahora, porque por una cuestión de conveniencia política te estás arrepintiendo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me genera conflictos en términos de lo que ha declarado Torra y de lo que podría llegar a ser una política estatal, ¿no? O una política aplicada por ellos mismos, ¿no? Carlos, tú objetabas enfáticamente algunas de las partes con gestos y en algún momento lo expresaste. ¿Puedes ser específico? Pues yo sí que estoy de acuerdo que el nacionalismo catalán no es un nacionalismo, digamos, agresivo para nada. O sea, yo estoy en Cataluña, tengo amigos catalanes, imagino como todos los españoles, y no creo que sea así. Sí que a mí lo que me preocupa de Torra, además, sobre todo, es que ves el escenario después de las elecciones, ¿no? Y estás viendo cómo dos partidos de izquierda, como son Esquerra Republicana y la CUP, están votando a un señor que, al margen de sus postulados, que vamos a ver, vale, están en el pasado. Torra no es lo que cree ahora. Es un conservador clásico de convergencia que tiene su forma de ordenar la realidad y la economía puede ser mucho más cercana a PP y Ciudadanos, ¿no? Yo creo. No sé, aparentemente. Entonces, me preocupa cómo partidos que técnicamente defienden una progresía están dispuestos prácticamente a cualquier cosa por llegar a una idea de república. O sea, el tema para mí es, finalmente, el marco de referencia de la convivencia humana, ¿cuál es? O sea, ¿a qué apelamos para justificar y legitimar cómo convivimos juntos? Entonces, desde cierto punto de vista, apelamos al Estado. Entonces, como el señor Rajoy dice, el Estado es el garante de la legalidad y de todo el orden social, ¿no? Entonces, cualquier persona que dentro de España promueva ideas en contra de eso debe ser castigado. Entonces, ese es un marco de referencia. Y la otra, en mi opinión, visión es apelar a un marco de derechos humanos y democracia. Y que democracia no significa el sistema como lo tenemos definido ahora, significa unos principios y significa una conformidad con derechos humanos. Y en ese sentido, que Cataluña o Escocia o Quebec o Kosovo se acabe independizando, o otras regiones, no por motivos xenofóbicos, sino por motivos de autodeterminación o derecho a decidir, son dos términos. Eso para mí profundiza lo que significa democracia y empodera a la ciudadanía, porque creo que vivimos en un mundo donde la ciudadanía está bastante desempoderada, para pensar que no solo son individuos atomizados, sino que los colectivos también tienen derechos políticos. Bien, pues parece que está avanzando el tono del programa hacia tratar de entender a partir de esta lógica si estas lógicas que llamamos, o estas tendencias separatistas en realidad estarían dibujando una nueva forma de la democracia y del Estado posmoderno o post-posmoderno. Vamos a una pausa si nos permiten ustedes, y volvemos con este tema interesante que se va dibujando increíble.